Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Oye, pero ese bien está turrísimo, como que no han desayunado. ¿Cómo están? ¿Bien? Voy a creerles, porque estamos en la iglesia, vamos a creerle. Muy bien. Hay algo importante que debemos hacer antes de estudiar la Escritura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar, muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos que orar antes de estudiar la Biblia? La guía de Dios, entendimiento, dependemos de Él. Muy bien, vamos a orar. Señor, esta mañana queremos darte gracias por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre, por poder compartir tu palabra, por poder venir a ella, Señor. Como siempre te digo, somos algunos los que estamos aquí, pero tu palabra es viva. Tu palabra escudriña nuestro corazón, Señor. Nos purifica, nos santifica. Y es por eso que venimos delante de ti, porque te necesitamos. Ayúdanos a comprenderla, a interpretarla, Señor, de aquella manera que pueda tocar nuestros corazones y cambiarnos, Señor. Fortalecernos, redarguirnos. Y que podamos hallar como iglesia la unidad en la fe. La unidad en el Espíritu, Señor. Gracias por este tiempo y Espíritu Santo, te rogamos que seas tú hablando hoy a nuestra vida. Y que de esta manera podamos comprender y aprender y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué libro estamos estudiando? Muy bien. Estamos en el libro de los Hechos. Y estamos justamente en el capítulo número 20. Y esta semana vamos a estar leyendo los versículos del 13 al 24. Y la enseñanza lleva como título Una vida que predica. Eso tiene que hablar mucho de lo que conocemos de Jesús, cómo ello nos ha transformado y cómo nosotros también lo damos a conocer a través de la vida. En cierta ocasión, tengo un amigo que es pastor y necesitaba una consejería en ese tiempo. No recuerdo textualmente lo que conversamos en aquella ocasión, pero hablábamos de una situación tal vez de cierta radicalidad en algo. Y él me dijo, me encantaría ser así de radical como la persona que me estás diciendo. Yo me lo quedé viendo porque es un pastor conocido de la ciudad. Y yo me lo quedo viendo y digo, el pastor me está diciendo que no es radical. Dije, ¿qué pasó aquí? Pero lo que me gustó es que fue muy transparente en decirme, no soy perfecto. En decir, también fallo. En decir, mi vida es así y quiero que la leas. De cierta forma, el día de hoy, por medio de la Escritura, observaremos esto en la vida del apóstol Pablo. Yo creo que está muy alto el volumen. Observaremos esto en la vida del apóstol Pablo. Y lo increíble, porque muchas de las veces nosotros podemos tal vez hasta endiosar personas que vemos en la Escritura. Pero la sinceridad con la que está escribiendo en este caso el apóstol nos va a llevar a meditar en algo. En cómo es nuestra vida, si nuestra vida predica aquello que creemos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir a Hechos 20 y vamos a estar desde el versículo número 13 y vamos a leer de corrido, no corriendo, no se va a poner de pie a correr, no, de corrido. Es una broma pastoral, normalmente somos agrios, así que hay que acostumbrarse un poquito a eso. Entonces, Hechos capítulo número 20, desde el verso número 13 al 24, la escritura dice de la siguiente manera. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso
para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible. ¿En dónde? En Jerusalén. Vamos al verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, y testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué cosa? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, y sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de qué cosa, del evangelio de la gracia de Dios. Este es un sermón o un discurso que Lucas recaba de Pablo en una despedida que está haciendo el apóstol Pablo. Lo vamos a dividir en dos partes. La próxima semana estudiaremos como la segunda parte de este sermón. Pero quisiera que nos concentremos un poco en esta parte del sermón. Vemos aquí ya un Pablo que han pasado los años. Ya no es el mismo Pablo que se convierte ya en el capítulo número 9 de los Hechos. Este sería su tercer viaje. Ha vivido, ha caminado, ha experimentado. Por causa del evangelio le han sucedido múltiples cosas, pero viene algo muy interesante. Cuando él está regresando y el Espíritu le da testimonio que en Jerusalén, él tenía que ir a Jerusalén, y en Jerusalén le esperaban prisiones, le esperaban tribulaciones. Él hace algo que sorprende. Cuando él llega a Mileto, él hace llamar ¿a quiénes? A los ancianos ¿de dónde? De Éfeso. Los hace venir, aproximadamente 30 millas, los hace venir. Y lo increíble de esto es que él no se quería detener, él quería ir de corrido a Jerusalén, él quería vivir la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Pero hay algo importante que él tiene en su corazón. Sabe que después no los va a ver, porque eso se los dice el veo. No lo van a ver, pero él se va a detener y quiere tener este tiempo con ellos para decirles lo más importante. Yo no sé usted, pero a mí siempre me llaman la atención las canas. No se mira el cabello por si acaso, si tiene, no. Estoy hablando de las personas que han vivido. Porque es interesante hablar con ellos. Usted se ha sentado a conversar con sus abuelos o se ha sentado a conversar con alguien que ya ha vivido bastante tiempo. Es interesante por la sabiduría que recaban los años. Y en esta ocasión, observar este texto en la importancia que tienen de detenerse un momento, a pesar de lo que ellos quieren hacer, detenerse un momento, porque tiene que decir algo importante. A eso se le llama servir. Pablo, en medio de la importancia para él, dice, esto es de menos importancia a mi deseo. Tengo que servir en este caso a quienes habían hecho, él los había puesto como los pastores en Éfeso. Y les quiere decir algo. ¿Qué es lo que él empieza a decirles? Veamos nuevamente en el verso número 18. Dice el verso: cuando vinieron a él, o sea, estos ancianos de la iglesia de Éfeso vienen hacia Pablo, les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Y qué es lo que él está diciendo aquí? No lo está diciendo como jactancia, ustedes me conocen, no. Está diciendo, mi vida ha sido
transparente delante de ustedes. No he tenido nada que ocultarles. Siempre mi vida ha estado como un libro abierto para que ustedes lo puedan conocer. Miren, en cierta ocasión yo tengo un amigo que tiene una empresa que hace, hace múltiples cosas, pero entre una de ellas hace entrevistas de trabajo. Y una vez él me enseñó a hacer una entrevista de trabajo. Y lo que él me decía, lo importante de que las personas, aunque vayan a trabajar a una empresa, sepan cómo es tu empresa, quién eres tú y todas estas cosas. Él me enseñó un principio de transparencia. Entonces, cuando normalmente me toca hacer una entrevista de trabajo, la gente se sorprende cuando los tengo ahí. Porque normalmente cuando ustedes se sienten en una entrevista de trabajo, el candidato le dice, ¿dónde he trabajado? De una. O sea, es como que, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? He trabajado en la ganga, en comercio. Te cuentan todo, menos lo que tú quieras escuchar, realmente. Entonces se sorprenden cuando yo le digo, mira, hoy quiero conversar contigo. Quiero que tú sepas dónde estás viniendo a trabajar. ¿Quiénes somos? ¿Quién es mi esposa? ¿Quién soy yo? ¿Cómo empezó la empresa? Todas estas cosas. La gente se sorprende. Porque tal vez no estamos acostumbrados que en los liderazgos haya transparencia. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes me conocen. ¿Qué es lo que les quiere enseñar entonces en esta ocasión a los líderes de la iglesia de Éfeso? Ellos tienen que ser igual. Tienen que ser una carta que todo el mundo pueda leer. ¿Cuál es uno de los errores más grandes en nosotros? Tal vez los pastores o quienes tengan algún liderazgo. Y no solamente hablando de la iglesia. Los padres tienen un liderazgo. Las madres tienen un liderazgo. Bueno, las madres son mucho más transparentes, por si acaso. La mamá, cuando tú haces algo mal, ahí saca a la señora Sandalia, y esa señora Sandalia sopla por ahí, te va. Normalmente es así. Los papás como que nos creemos más duros y menos. No nos pueden leer nuestros hijos muchas veces. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, ustedes me conocen, dejen que también los conozcan a ustedes. Porque cuán importante es una vida que predica, que pueda ser fácil de leer, fácil de comprender, de mirar el corazón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, cuando Pablo empieza a escribir una de sus cartas, Pablo no niega que llora, Pablo no niega su debilidad. Más bien las escribe, dice, yo con lágrimas les escribo. Y esto, el otro, el otro. Nunca lo niega, sino que más bien es una carta que es fácilmente leíble. Y si nosotros queremos encontrar una aplicación justamente de este versículo es, ¿cuán transparente es su vida? Como creyente. ¿Qué transparente es su vida? Porque cuando nosotros predicamos, hablando del ejercicio de hablar aquí, ¿verdad? Es tal vez mucho más fácil. Pero más complicado es que la gente lea nuestros sermones en la vida, en la parte exterior, cuando estamos tal vez en un supermaxi, por ejemplo, y nos toca un cajero que nos ha cobrado de más. Ahí predica nuestra vida, ahí está la transparencia de nuestra vida, en la forma en la que reaccionamos. ¿Cómo reacciona usted cuando viene un vigilante y le pide una ofrenda? ¿Por qué se ríe? Ahí se mide el sermón, ahí se mide la vida, qué tan transparente. El otro día venía a mi oficina y me decía, pastor, esto me quisieron hacer, me querían pedir, me querían coimar. Y yo le digo, ¿por qué no le dio la ofrenda? No, no, estoy bromeando. Entonces estaba indignado porque realmente eso. Entonces, miren, eso era una transparencia. Porque en este caso el hermano, ¿por qué me tenía que venir a contar a mí si lo querían coimar o no? Pero fue sincero. Y sí le dio la ofrenda y Dios le perdona. No, no le dio la ofrenda tampoco. Bromeando. Pero es esa forma de poder comunicar un mensaje, una vida. Y la importancia, miren la importancia que haya. No se lo quiero atribuir a Pablo, sino que Dios pone en el corazón de Pablo a que se detenga en esta ciudad, en Mileto, y haga llamar a los pastores de Éfeso y les diga de frente, mi vida, ustedes la conocen. No hay nada que yo pueda ocultar. Ustedes la han visto. Esa es la importancia de la vida de un creyente o de la vida de un padre,
que seamos fácilmente leíbles para poder guiar a otros, fácilmente entendibles, como es aún nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. ¿Qué más habla Pablo en este discurso? Cuando ellos ven, y sigamos en el verso número 18, dice que cuando vinieron a él, les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, no solamente que ellos fueron testigos de la transparencia de Pablo, sino de la humildad de Pablo. Y esto me llama la atención. ¿Por qué? ¿De dónde venía Pablo? Pablo venía justamente de hacer un milagro. La semana pasada veíamos cómo Eutico, un joven, en una ventana se cae, muere. Él desciende, se lanza sobre el Eutico, regresa y Eutico vuelve a vivir. Es un milagro, hay una resurrección. Y Pablo está siendo usado por él, o sea, por Dios, para que haya la resurrección. Hay que ser sinceros en la vida, ¿verdad? El día de ayer estuvimos en las Olimpiadas de mis hijos. Yo siempre les he dicho que yo no soy bueno para el deporte. No es mi don. Quisiera ser como Cristiano Ronaldo, pero no puedo. Dios no le plació ese don en mí, ya tengo que orar para que salga esa espina en mi corazón. No, mentira. Y el día de ayer estábamos jugando vóley, y como en vóley usted no usa los pies, como que ahí le hice un poquito. Al final viene mi hija y me dice, papi, ¿has sabido jugar vóley? Y sí juegas bien. O sea, ella me dijo eso. Yo salí, pero como que fuera Cristiano Ronaldo haciendo el así. Yo salí, pero con el pecho inflado realmente, porque decía, wow, porque la tendencia de nosotros los seres humanos es que cuando haces algo y tal vez haces algo bien, te puedes llenar de orgullo. Entonces imagínense, Pablo viene predicando, se le cae un chico del tercer piso, él baja tranquilo, bueno, no sé si habrá bajado, pero bajó. Se le pone encima al chico, el chico resucita, vuelve a vivir. Pablo tal vez se pudo haber llenado de orgullo, ¿no? La Biblia no lo describe así, pero sí describe lo que Pablo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Miren esto de acá. Subamos unos versículos desde el verso número 12, del Hechos 20. Dice que llevan a este joven que fue resucitado, dice, llevan al joven vivo y fueron grandemente consolados. Verso 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. O sea, ellos ya van a salir de viaje otra vez a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. O sea, aquí hay algo interesante. Pablo hace un milagro, o Dios lo usa para hacer un milagro, y él dice, me voy solo. Váyanse ustedes por allá, me voy solo. Pudo haber meditado, le pudo haber ayudado. ¿De dónde sacó esto Pablo? Y un amigo me hizo caer en cuenta la semana pasada, justamente, qué es lo que Pablo estaba haciendo. Y él está imitando a Cristo. Si nosotros venimos un ratito a Juan 6, venga conmigo a Juan 6. Hay un milagro por el cual querían hacer rey ya a Jesús. En Juan 6 hay este famoso milagro de la alimentación de los 5,000, que pudieron haber sido mucho más de 5,000, pero hay este milagro, se multiplicó el alimento, todos comieron y hasta sobró. Hay este milagro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en Juan capítulo 6? Y vamos a estar en los versículos 14 y 15. Dice la Biblia, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, ellos vieron que la comida se multiplicó y dijeron, este es el Salvador del mundo, este es el Mesías. Miren lo que ha hecho. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué fue lo que hizo Jesús?
se volvió a retirarse al monte él solo. ¡Qué increíble! Nosotros somos orgullosos. Veamos la vida de los discípulos. Venga conmigo a Lucas 9. Mire esto de aquí, esto es interesante. En Lucas capítulo número 9, veamos juntos los versículos 51 al 54. Esto viene después de que Juan y Jacobo hayan visto la transfiguración de Jesús. Vieron la gloria de Dios, lo vieron a Jesús en su gloria. Y luego de haber visto eso, de haber sido testigos de esto increíble, miren lo que pasa aquí en el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. ¿Pero qué pasó en el verso 53? Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, ¿cuáles dos? Jacobo y Juan, que fueron testigos de la transfiguración de Jesús, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se dan cuenta? ¡Qué increíble! O sea, ellos habían sido testigos de algo espectacular. Y cuando unos samaritanos dijeron: ustedes no van a poder pasar por aquí, ¿qué fue lo que dijo Jacobo y Juan? Señor, hagamos algo, como en el Antiguo Testamento, oremos, calcinémoslos, no sé. Normalmente esa es nuestra tendencia. Es como cuando Eliana ayer me decía eso: hoy día vámonos a jugar boli, van a ver, le van a ganar. No, estoy bromeando. Normalmente esa es nuestra tendencia, así somos nosotros los seres humanos. Pero Pablo, cuando está hablando a estos pastores de Éfeso, no está diciendo, cuando él está hablando de que él es transparente, él está diciendo: imiten a Jesús. Lo que vean en mí es una simple imitación de lo que significa seguir a Jesús. Eso es lo que está Pablo diciendo en esta ocasión. Y cuando él está hablando de la humildad, de que él ha servido con humildad, la única fuente donde Pablo pudo haber aprendido de humildad es poniendo su mirada en Jesús. ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto la mirada en Pedro? Pablo hubiera sacado una espada y quitarle la oreja a uno de por ahí cuando no se hubiera puesto la mirada en Pedro. Si hubiera seguido a Marcos, hubiera huido. Pablo lo que está diciendo aquí, o en su forma de hablar, en su vida transmitir, es: hay que imitar a Cristo. Y Pablo lo que está haciendo es eso, que cuando él ha vivido un momento de victoria, un momento de gloria, él va a su soledad y humilla su corazón delante de Dios. Y eso es algo que nosotros como creyentes, como la iglesia de Dios, debemos de hacer. No hay jactancia alguna en nuestra vida. Ninguna. No debe de haber. Y si hay alguna jactancia en nosotros, tenemos un lugar que tenemos que visitar. Y es nuestro cuarto a solas con Dios. Que no podemos jactarnos de las cosas. Después de una victoria, después de ser usado por Dios, lo que nosotros como iglesia debemos hacer es buscar al Señor para mantenernos ¿en qué? En humildad. Porque ¿qué pasaría si diríamos, no sé, ay, he logrado que mis hijos se bauticen, por ejemplo? Me estaría jactando de algo. De tal vez de lo que yo he hecho junto con Grace durante años, de sembrar el corazón de ellos el evangelio. Y ay, como lo veo en las aguas. No puede haber jactancia en mi vida por algo que ha pasado o por alguna victoria alcanzada. Digamos en los matrimonios. Cuando un matrimonio se restaura, cuando un matrimonio se reconcilia, cuando un matrimonio vuelve a experimentar ese tiempo de enamoramiento. Por ejemplo, querido hermano, yo le voy a decir esto a usted. No es porque usted sea guapo, precioso o bello. Todo lo contrario. Entre más feo es un hombre,
mayor es la gracia de Dios en el matrimonio. No podemos decir que estas cosas nosotros las hemos adquirido o alcanzado por méritos propios, sino que el corazón del discípulo, el corazón de la iglesia, en cada una de las victorias que les ha otorgado, deben buscar en humildad a Dios. Porque si no, el hombre, ¿qué va a hacer? Se va a jactar. Pablo le habla sobre la transparencia, ustedes me conocen, habla sobre su servicio en humildad, y esto él solo lo ha logrado imitando a Jesús. Pero no solo fue eso lo que dijo Pablo. Vengamos nuevamente a Hechos 20. ¿Qué más fue lo que él comentó? ¿Qué fue lo que él dijo en el verso número 19? Estamos en Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad, y miren esto, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no oculta la dificultad. Él hace llamar a estos pastores de Éfeso, ¿verdad? Les habla sobre la transparencia, les habla de servir en humildad, pero les habla que va a haber sufrimiento. El otro día conversaba justamente con una persona que está conociendo al Señor, que está obedeciendo al Señor. Y me decía, esta semana ha sido difícil. Entre más conozco del Señor es como que más contra hay. Y yo le decía, bienvenida a la familia de Dios. Porque las cosas en el Señor jamás van a ser fáciles. Pablo describe, dice que él vivió muchas lágrimas, pruebas, acechanzas. Él era judío, o sea, de los suyos propios, de su propia raza. Y sabía, el Espíritu le estaba diciendo que venían persecuciones, venían prisiones y tribulaciones. Pablo está diciendo, hay dolor en el Evangelio. Queridos amigos, esto no es algo fácil. Sea usted un líder, un pastor, un padre de familia, alguien que tal vez tenga un liderazgo, esto no va a ser fácil. El llamado del Señor jamás va a ser fácil. Cuesta, hay lágrimas de por medio. Miren, ¿cuál era el dolor que Pablo tenía? Y lo expresó en Romanos 9, hay una expresión del dolor que Pablo sintió. Venga conmigo a Romanos 9, desde el verso número 1. Y Pablo escribe lo siguiente a la iglesia en Roma y dice así, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y miren la frase que él expone aquí, que tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿En dónde? En su corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según, ¿qué cosa? La carne. Esta frase de estar separados con Cristo no es una frase a la ligera. No es algo que nosotros deberíamos tomar a la ligera, porque significar estar separados de Cristo significa una condenación eterna, un sufrimiento eterno. Nosotros los seres humanos no nos gusta sufrir. Por eso cuando uno cae enfermo, lo primero que a uno le ponen es esa maquinita del dolor con un suero para que estés medio anestesiado, para que no sientas dolor, porque no nos gusta experimentar el dolor. Y Pablo está diciendo, prefiero experimentar el dolor todo eternamente, separado de Cristo eternamente, con tal de que los míos vengan a la fe en Cristo. Y ese es un dolor que tal vez un padre puede sentir. ¿Por qué? Que cuánto duele ver a un hijo que no está en Cristo. Cuánto uno quisiera ver a sus hijos bien, siguiendo las pisadas del maestro, no las nuestras, siguiéndolo a Jesús, tomando en serio su carrera con Cristo,
¿Cuánto duele cuando uno mira tal vez a un hijo desviarse por los mismos caminos que uno anduvo? ¿Cuánto duele? ¿Cuánta desesperación existe en nuestros corazones cuando vemos que alguien que amamos se empieza a desviar? O mejor dicho, a no conocer, a vivir sin conocer de Cristo. Eso es doloroso. Ver a alguien que amas tanto en tu vida y que no pueda tener lo único que tú tal vez no le puedas dar. Y es la salvación. Esto solo viene del Señor. Y ese era el dolor que estaba experimentando Pablo y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, esto les va a doler, esto duele en lo más profundo. Él mismo lo escribe en la carta a los romanos y él está expresando el dolor que tiene. Yo recordaba, con mi esposa tratamos, no somos perfectos en esto, tratamos de sembrar el evangelio en cualquier situación que Dios nos abra una puerta. Y saltar y hablar el evangelio. Tratamos en lo más posible. Nos gustaría tal vez mejorar en esto, en cualquier oportunidad. Pero una vez sí exploré una oportunidad que hasta el día de hoy no hay nada que yo pueda hacer. Es uno de mis familiares que he amado con mucho, pero así entrañablemente. Uno de aquellos tíos que son los tíos preferidos, que van y no sé, te sacan a pasear, de chiquito te dan los regalos. El tío más jocoso. El tío Gilbert dice que. En cierta ocasión, justamente alrededor de esa época, dos de mis tíos fallecieron. No digo al mismo día, pero sí muy cercano en su tiempo. Y el Señor me permitió experimentar dos facetas. Una donde fui donde uno de ellos, parece que era un cáncer terminal y pude hablarles. Y expresar el evangelio. Es complicado decirle a alguien que está falleciendo y decirle eres pecador. Esto dice la escritura. Esta es tu posición delante de Dios. Debe haber arrepentimiento. Ven en fe a Cristo. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero tengo otro primo que también me acompañaba y decía, predica tú, no, predica tú. No, no. Fuimos y hicimos. Y él reacciona ante el evangelio. Dios le permite reaccionar ante el evangelio. Y confiesa, profesa fe en Cristo Jesús. Salimos tranquilos. No me pasó así con mi tío favorito. Cuando tuve la oportunidad de predicarle, sus palabras fueron muy duras. Muy duras. Y en el momento que me tocó estar ahí, estar con la familia y usar la escritura para que Dios traiga consuelo, sabía lo que había pasado. Y no podía hacer absolutamente nada, porque en el evangelio va a haber dolor. ¿Y qué pasa cuando hay dolor o hay alguna mala experiencia? Porque lo que Pablo le está diciendo a ellos, a los pastores en Éfeso, es, va a haber dolor. ¿Y qué causa el dolor? Sino que nos detengamos. ¿Qué causa el dolor? Sino ese temor de no hacer nada. Eso causa el dolor. Y le está diciendo entonces, va a haber dolor, pero la obra debe continuar, debes de seguir. ¿Qué le pasó a Elías en Primera de Reyes, capítulo número 19? Él venía, todos van a su Biblia, está bien, pero lo puede leer en casa. Él venía de una gran victoria, una increíble victoria. Dios lo usa, mueren los profetas de Baal, son degollados, Dios se glorifica. Pero una reina, la esposa de Acab, Jezabel, viene él y le cuenta y le dice, oye, mira lo que hizo Elías, cómo degolló, cómo Dios. Y él le manda un mensajero a Elías y le dice, el día de mañana vas a estar igual que esos profetas. O sea, el día de mañana te voy a matar. Eso es lo que le dice. Elías cae en una especie de depresión, huye, se va a una cueva, se queda escondido y Dios tiene que sacarlo de ahí. ¿Qué causó el temor en Elías? Que se detenga. ¿Qué pasaba con los enemigos de Nehemías? Querían detener la obra. Entonces, muchas veces el dolor puede hacer que las personas nos detengamos en la obra. Y este es el consejo que está dando el apóstol Pablo a este liderazgo, a los pastores de Éfeso. Y es que no hay que detenerse cuando el dolor está tocando la puerta de tu vida. ¿Cómo respondió Pablo cuando tenía que enfrentarse a estas acechanzas? Venga nuevamente, capítulo 20 de Hechos. ¿Cuál fue la respuesta que sacó Pablo en esta ocasión?
Mire lo que dice en el verso número 22. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, ¿qué cosa? Que me esperan visiones y ¿qué más? Y tribulaciones. La verdad que si el Espíritu nos está dando testimonio que te va a esperar prisiones y tribulaciones, ahí sí voy a ser transparente con usted. A mí me daría miedo. Irme a Jerusalén a que me metan preso. No, pues mejor predico por Zoom. O sea, me va a dar temor. Pero el dolor, en este sentido, no puede paralizar la obra de Dios. Y esto es lo que me encanta de este versículo 24, donde Pablo expresa y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿con qué? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Qué es lo que él decía? No hago caso de las amenazas, no estimo preciosa ni siquiera mi vida, porque deseo terminar con gozo. ¿Qué cosa? El encargo que he recibido. ¿Y dónde aprendió esto Pablo? De terminar con gozo, de poner un gozo adelante de él, para que las aflicciones no interesen. De Jesús. Nuevamente. Venga conmigo a Hebreos. En Hebreos capítulo número 12. Mire lo que dice la Escritura en el verso número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Qué hizo Jesús? El cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El dolor, la aflicción no puede detener la obra. Porque lo que en este caso poseía Pablo, que es el evangelio de la gracia de Dios, era mucho más precioso, aún que su propia vida. Él supo que el encargo que ha recibido de Jesús, Jesús fue quien le dijo a Pablo, ve y predica, ve a los judíos, ve a los gentiles, vas a sufrir a causa de mi nombre. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pablo. Lo que él había recibido, el evangelio de la gracia, era mucho más precioso que su vida. 1880, 90, un jovencito que se llamó William Burden. Increíble la historia de este joven. Este joven era el segundo de 3 hermanos y gozaban de gran opulencia. Personas más millonarias de la época en Estados Unidos. En esa época se acostumbraba a tener un año sabático y los padres que eran creyentes en el Señor deciden mandarlo un año y que experimente. Su mentor se lo lleva a unas misiones en Asia. Cuando él llega allá, se enamora de las misiones. Decía, allá la gente necesita a Jesús. Se enamora de las misiones. Cuando él regresa, se lo cuenta a su padre y su padre le dice, no, tienes que coger a cargo los negocios. Él decide obedecer en el sentido que ingresa a la universidad. Tenía una pasión por China. Él quería irse a China. Contacta a esta agencia misionera que era para China. Le dicen, todavía no puedes, prepárate. Él empieza a prepararse. Igual estudió su carrera. Su padre muere. Y la presión fue peor. Porque su familia le decía, ya no puedes dedicarte a seguir hablando del evangelio porque tienes que coger las riendas. ¿De qué? Del negocio. Porque esto tiene que sobrevivir. ¿Qué fue lo que hizo William Burden? William Burden escribió sobre la tapa de su Biblia la siguiente frase. Sin reservas, sin arrepentimiento, sin volver atrás.
Lo tenía en la tapa de su Biblia, porque su corazón estaba con los chinos musulmanes. Tenía que viajar a China y predicar el evangelio. Él decide prepararse, lo ordenan y viaja a Egipto para prepararse en el idioma. Al poco tiempo, este joven muere de una meningitis. 19 días acabaron con su vida. El testimonio de él fue una catapulta para que otros misioneros se despertaran, jóvenes como él. Porque ¿qué fue lo que enseñó William Burden? La fortuna no es nada. El dinero, las cosas de este mundo no son nada. Poseo algo mayor que la riqueza de mis padres. Poseo el evangelio y el mundo lo necesita. Renuncio a mi vida para dar a conocer el evangelio. Y sus padres se fueron en contra de él, pero él decidió obedecer a Cristo hasta la muerte. Le costó su vida. Porque ese debería ser nuestro gozo. ¿Cuál es el fin de nuestra carrera? Sino haber hecho la voluntad de Dios, así nos cueste la vida. Ese es el gozo que experimenta Pablo y coge y reúne a todos estos pastores de Éfeso y les dice, hay que acabar con gozo la carrera. Va a haber dolor, pero debes de acabar con gozo la carrera. No estimes preciosa tu vida. Debes de acabar con gozo, ¿qué cosa? La carrera. Este posee un regalo impostergable, tiene que entregarlo. ¿Y cuál era ese regalo? El evangelio. ¿Cómo se describe el evangelio según Pablo aquí? Vuelva conmigo por favor a Hechos 20. La forma en la que Pablo predicó con su vida fue una vida transparente, fue una vida en humildad, que supo imitar a Cristo. Supo perseverar en la dificultad porque supo imitar a Cristo. Pero aquí viene algo interesante. ¿A qué se dedicó? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? Y en el capítulo 20, desde el verso número 20 dice, y como nada que me fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y en las casas, testificando a quienes, judíos, gentiles, acerca de qué cosa, del arrepentimiento para con Dios, y de qué más, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22 habla del dolor que él va a experimentar. Verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y este es el ministerio, dar testimonio del evangelio, ¿de qué? De la gracia de Dios. ¿Cómo lo llamó? Evangelio de la gracia de Dios. Las palabras en el texto jamás van a ser coincidencia. Habla del evangelio de la paz. Habla del evangelio, le han puesto varios títulos, pero el Señor le guía a Lucas a poner el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo actuó como actuó? ¿Por qué él vivió como vivió? ¿Qué le puso ese título del evangelio de la gracia de Dios? ¿Saben por qué? Porque él experimentó la gracia. Porque él mismo la vivió. No se la contaron, no le dijeron, él experimentó la gracia de Dios. ¿Cómo era Pablo? ¿Qué era Pablo antes? ¿Quién sabe? Una pizza, aquí me lo dice. Fue un perseguidor de cristianos. Un enemigo acérrimo. A veces yo le pongo un título más fuerte, porque para mí él fue un asesino. Porque él consentía la muerte, tenía esa autoridad de decir, ejecuten, y lo ejecutaban. ¿Y qué pasó en la vida de él? Miren la descripción del mismo Pablo. Vamos a Hechos 8. La Biblia describe a Pablo de esta forma. Dice Hechos 8, verso 1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hay una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y el verso 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este término de asolar es como despedazar un animal, literalmente, se lo puede traducir así como despedazando. Ese era el odio que sentía Pablo a la iglesia de Jesús, ese era el odio que Pablo sentía hacia Jesús. Eso era lo que él había cometido, o sea, llegó a sentir tal odio por Cristo y por sus seguidores que no medía entrar a una casa, abrir la casa, estaban orando, vamos a la cárcel. Nadie dice, sí, llévenme. La forma que describe el evangelio de asolar a la iglesia era la forma grotesca, dura, de arrastrar, de llevar por la fuerza a gente inocente. Esa era su forma de vivir, de actuar en contra de la iglesia de Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo más lo describe? En Hechos 9, versos 1 y 2. Dice que Saulo respira aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pide cartas, verso 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallasen algunos hombres y mujeres este camino y los trajesen presos a Jerusalén. Pablo hace una descripción de sí mismo. Bueno, Lucas la recaba. Hechos 26. Este es un sermón que Pablo da. Y en el verso número 9 en adelante, léalo conmigo. Hechos 26, 9. Pablo decía esto, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades más extranjeras. Ese es Pablo. Ahora, Pablo pone el título del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Miren este encuentro. Hechos 9. ¿Qué merecía Pablo? ¿Qué merecía Pablo por su forma de vivir? ¿Por qué? Había pecado. ¿Y por qué más? Había asesinado. Muchos. ¿Había causado el dolor a los cristianos, sí o no? Sí, fuertemente. ¿Qué merecía él? La muerte. Él merecía la muerte. Pero Jesús sale a su encuentro. ¿Y qué dice Jesús? Verso 3 del capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. Wow, está viendo vivo a Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 6, una reacción que todos nosotros deberíamos tener. Temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo le pusieran ustedes a esos dos versículos? Sino gracia. Ustedes mismos me confiesan a mí que él necesitaba morir. Merecía morir. Pero Cristo no sale con muerte. Sí lo confronta. Confronta su pecado. Confronta lo que está haciendo. No lo deja igual. Él reconoce que es Señor. Por eso humilla su corazón y obedece. Eso pasa cuando alguien cree en Cristo. Obedeces a Cristo. No eres igual. Pero este hombre había hecho mucho daño a la iglesia del Señor, a la familia, mujeres, hombres. Los había perseguido, los había maltratado.
Y Cristo no sale al encuentro de él con condenación, sino que le otorga la gracia de Dios. Y este hombre es transformado completamente, se vuelve otro. Yo pienso que por eso entonces la gracia que él recibe por el evangelio, por Cristo, se vuelve más valiosa que aún su propia vida. Es que la gracia de Dios, queridos amigos, es algo incomprensible. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué usted está donde está? ¿Por qué tiene lo que tiene? ¿Por qué respira hoy? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no murió en la pandemia? ¿Por qué no se ha muerto sin Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué está hoy sentado aquí? ¿Por qué alguien está escuchando este mensaje? Es por pura gracia de Dios. ¿Por qué se está haciendo este llamado a que hay que ser confrontados con nuestro pecado? Pero hay alguien que lo puede perdonar. Por pura gracia de Dios. Porque somos pecadores. Porque hemos errado. Pero Dios nos ha dado un mensaje tan precioso, tan valioso, que aún cuesta mucho más que nuestra propia vida. Y es lo que Pablo le está diciendo a los pastores en Éfeso. Es el evangelio de la gracia. Por eso la urgencia de Pablo en decirle a todos, judíos, griegos. Por eso entraba a las sinagogas, luego entraba a las casas. Por eso sufría, porque él poseía un valioso mensaje que tenía que ser otorgado. Él llama a los pastores de Éfeso. Y este es su discurso de despedida. Esto es lo importante que quiere comunicarle Pablo a estos pastores. Él está modelando la vida, cómo se imita a Jesús. Pero ¿qué hay de ustedes? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de los que nos están escuchando? ¿Qué hay de que si eres un creyente? Lo primero que quiero decirte es, ¿quién te ha dado el Señor? ¿A quién te ha dado? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos? ¿Quién ha puesto Dios en sus manos? Porque lo que Pablo recibió, que en este caso eran estos hermanos que servían como pastores en Éfeso, ellos eran a quienes Dios les había dado a Pablo. Y Pablo sintió esta gran responsabilidad de ¿qué? De modelar una vida cristiana. ¿Estás modelando esa vida cristiana delante de tus hijos, delante de tu familia, delante de tus compañeros de trabajo? Tu vida es transparente, tan transparente que puedan ver aún tus debilidades. ¿Cómo estás? ¿Cómo está de transparente tu vida, tu corazón, tus pensamientos? Que se pueda exponer de manera libre. Cuán genuino eres. Muéstrate tal como eres. Muestra tus debilidades. Muéstrate cuál. Y si alcanzas ciertas victorias, si estás en el Señor y has alcanzado ciertas victorias, por favor, vívelas con humildad. Así como hizo Pablo, resucitó a un muerto. Ve al cuarto, ve ora. Vive humilde. Así se muestra Cristo, en humildad. Cuán preciosa es el evangelio de la gracia para tu vida. Que estás dispuesto a sufrir por ella. Cuán precioso es el regalo del perdón que Cristo te ha otorgado, que estás dispuesto de coger y pasárselo a otro. Ve y hazlo. No te quedes más tiempo sentado. Ve y comparte. Ve y modela una vida que genuinamente sirva. Ame a Cristo. No me muestren perfección, porque nunca lo vamos a alcanzar. Jamás en esta tierra vamos a ser perfectos, pero por lo menos seamos transparentes. Mostrémonos tal cual somos. Guiemos a Cristo, a otros, imitando a Cristo. Prediquemos a Cristo con nuestra vida. Compártanlo, vívanlo, modélenlo. Pero no me quiero ir aquí. Si tal vez alguien está empezando a venir a la iglesia. ¿Viste lo que Dios hizo con Pablo? Un hombre que no merecía perdón, así como usted y como yo, no merecemos perdón. Pero la gracia de Dios estaba dispuesta a perdonar. A pesar de tus errores, a pesar de tu pecado,
Dios ama de tal manera que envió a su propio Hijo a morir en una cruz por causa de tus faltas y de mis faltas. Si hay un genuino arrepentimiento en tu corazón por lo que has causado, la gracia de Dios se extiende hacia ti y eres completamente perdonado. Amén. Oremos.